Entonces, ¿qué distinto puedo ser yo a 80 años de edad de lo que era yo cuando era muchacho como este chico? Yo era esta criatura. Aquí nací, aquí estudié, aquí corrí, aquí pasé mi infancia. Y bueno, entonces no puedo, aquí aprendí muchas cosas, sobre todo la gran libertad que da el terreno, la tierra, el aire libre, aprender a manejarse uno por sí mismo, a tener cierta personalidad, a tener cierta responsabilidad individual. Y yo, claro, esto lo recuerdo siempre con mucho cariño, y he vuelto siempre, algunas veces con mayor asiduidad, otras veces con menos asiduidad, porque claro, yo más bien resido en la provincia de Córdoba, así que cuando tengo un rato de tiempo vengo para acá. Yo creo que un hombre sigue siendo la misma persona, siempre. Cuando usted puede examinar a un hombre político o no político, a un presidente de la República, un expresidente de la República, ha tenido un cargo público de cierta trascendencia. Bueno, tiene alguna importancia. Pero lo fundamental es el ser humano, el hombre, que nunca uno debe de desconocer y de separar lo que es el hombre, la persona, y su actuación pública. Porque muchas veces la actuación pública depende, claro, de ciertas responsabilidades de carácter general, pero uno la va orientando y la va tratando de ayudar a la conducción del país, siempre con esta formación que ha tenido de su contacto con los seres humanos desde muchacho, desde chico, hasta le da provecho. Yo creo que la formación del individuo es muy importante para después manejarse de la misma manera. No tiene por qué cambiar el hombre en absoluto. Yo no es porque haya nacido en un hogar modesto, que mi padre ha sido aquí, pero han sido hombres que no tenían una fortuna ni nada de eso. Yo estoy muy contento de haber ocurrido esto, porque uno ha tenido que luchar un poco más en la vida. Pero lo fundamental es no perder espontáneamente la propia identidad, la propia personalidad de cada uno. Estar en todos los extractos, en todos los niveles, comportándose de una manera, diríamos, correcta, diríamos, equilibrada, porque lo he ido aprendiendo a través de toda su vida. Por otra parte, para ocupar algún cargo público de importancia, si usted no conoce el país, no conoce la gente, no conoce los lugares, no conoce los distintos submundos que van formando la sociedad que usted va a gobernar, probablemente usted no tenga la responsabilidad de gobierno total, en su propia responsabilidad personal, porque usted maneja, y usted gobierna, usted orienta, de acuerdo con el conocimiento directo que tiene de la gente. Para tener un conocimiento directo de la gente hay que tratar, por supuesto, a la gente. Hay que tratar por toda la República, por todo el país, y a todos de la misma forma, de la misma manera, al más encumbrado como al otro, quiero. No hay ninguna diferencia. Y nunca le he hecho esta diferencia. Así que yo me veía ahí en la vereda a usted, me parece que me veía de una forma natural y normal. Viendo pasar, antes veía pasar las carretas de bueyes, que las vi cuando era niño, chico. ¿Y pasaban por este lugar, don Arturo? Pasaba por acá, calles llenas de barriales, llevaban 4 o 6 yuntas de bueyes, se enterraba la carreta por acá, sacaban 6 yuntas de un lado, del otro lado ponían 14 yuntas de bueyes, el carro salía y volvía otra vez a andar, iban despacio. Y veis los grandes arreos de hacienda, de toda naturaleza, sobre todo de Bakú, que pasaban también por acá, que los llevaban algunas veces a ferias y otras veces a embarcar en el ferrocarril, que no había otro medio entonces de transporte que el ferrocarril para llevarlos a su destino. Entonces esto era, claro, callejones, ¿no? Calles, claro, calles que nadie cuidaba y se mantenía como se podía, ¿no? Y se manejaba aquí. Íbamos a la escuela, de acá a la escuela normal, nos quedaba algunas distancias. Y bueno, a la mañana nos levantábamos bien temprano y éramos los primeros que estábamos en la escuela normal.
¿En qué iban a la escuela? ¿A pie, don Arturo? Bien, bien. Y algunas veces, cuando ya llovía mucho, el barro era muy casi intransitable. Íbamos en sulky. Y mi padre no quería nunca que faltáramos un día a la escuela. Y le decíamos, mira, ha llovido toda la noche, aquí no va a haber clase hoy, porque los días de lluvia así, muy intensos, no había clase. No, dice que ir lo mismo a la escuela. Íbamos allá a la escuela, no había clase. Bueno, ¿A qué se dedicaba su padre, don Arturo? mi padre tenía acá esta chacra, acá que la trabajaba esta chacra, y tenía acá horno de ladrillos. Y después tenía otra chacra, un poco más allá, donde también trabajaba la chacra y tenía horno de ladrillos, y acá enfrente también. Y tenía una pequeña extensión de tierra, que él la trabajaba muy bien, era un hombre muy trabajador. Gente muy humilde, ¿no? Gente, claro, inmigrante, gente que llegó acá al país, hizo muchos sacrificios para poder marchar. Mi padre llegó al país cuando tenía 6 años de edad, en 1866. Para tener usted una idea de lo que podía ser un chico de 6 años de edad, que vino con el abuelo, tomaron una galera en la ciudad de Buenos Aires, y de ahí 15 días para llegar a Tandil, y mi abuelo puso la primera lechería en el Tandil, y mi padre repartía la leche ahí, en esa edad. Chico, así se quedó esta gente. Era un muchachito todavía. Era un chico, 6 años, 7 años. ¿Por qué se vino a Pergamino? ¿Nunca le contó? No, él dejó allá, él hizo un viaje después de los 12 años, cuando en el año 72, hizo un viaje con mi abuelo a Italia, nuevamente. Ellos son del norte, eran del norte de Italia, límites con Suiza. Y volvió mi abuelo porque hubo una matanza de todos los extranjeros en el Tandil, un fenómeno muy comentado en aquellos tiempos, que hay bibliografía por ahí, historias de aquella época. Gente que creía, criollos que creían que el extranjero estaba invadiendo su tierra, y era en cierto sentido verdad. Y bueno, un día resolvieron exterminarlos a todos. Y los degollaron a casi todos los que estaban ahí. Mi padre y mi abuelo se salvaron. Bueno, mi abuelo regresó, mi padre también regresó a Italia, y a poco tiempo volvió acá al país. Empezó a trabajar en la vía del ferrocarril, cuando estamos construyendo los ferrocarriles. Y después ya compró sus propiedades y empezó a trabajar. Vida de muchos sacrificios, gente de vida de trabajo. Muy honorable era. Era gente que tenía una virtud muy grande, ¿no? Porque era gente muy moral. Era gente que... El trabajo, ¿no? Para ellos el trabajo era una cosa esencial. Acá mi padre decía, hasta que yo me fui a Buenos Aires a estudiar a los 13 años, en el Colegio Nacional, como le decía recién, mi padre decía, está por salir el sol, hay que levantarse. Es decir, acá que yo estuve hasta los 13 años de edad, creo que nunca me levanté con el sol alto, ¿no? Temprano. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? ¿Cómo ha cambiado la gente y el país? No. Son circunstancias distintas, sociedades distintas, estructuras sociales distintas. Y es natural que cambien las cosas. A mí me gusta que no tienen por qué los muchachos de hoy tener alguna de estas dificultades que podemos tener los muchachos de antes. La civilización va avanzando, los tiempos van cambiando. La sociedad en general tiene otro sentido, tiene otro temperamento, tiene otra manera de ver las cosas. Entonces el panorama era muy localizado. Nosotros vivíamos acá, en esta casa, íbamos a la escuela. Bueno, nos interesaba el problema acá del barrio, diríamos, del lugar. Hoy el chico, estos chicos que no tienen, ya son jovencitos, ellos saben lo que pasa en el mundo. Están informados, están vinculación, relación con el mundo. Nosotros no, la relación con el lugar donde vivíamos. ¿Dónde pasó su juventud, don Arturo? Y bueno, aquí, y después a los 13 años fui a Buenos Aires, ahí estudié mi bachillerato, y a los 19 años ingresé a la Facultad de Medicina, me recibí a los 27 años, y después a los 28 años fui a Córdoba, y me instalé en Córdoba, como médico. ¿Ya médico? Ya médico, sí. ¿Tomó contacto? Así que en la juventud, diríamos, pasé gran parte en Buenos Aires. ¿Tomó contacto en aquellos tiempos con algún personaje argentino? Bueno, conocí, sí, a mucha gente importante. La conocí Irigoyen, por ejemplo.
el año 25 por primera vez, el año 29 por segunda vez. Después conocí a todos los personajes de la vida política argentina de aquella época. Algunos por conocimiento de carácter personal, porque yo ya entonces militaba desde mi juventud, desde muy joven, en la Unión Cívica Radical. Entonces Irigoyen, Alvear, Pueyrredón, Güemes, Rojas, Ricardo Rey, todos estos personajes de verdadera enjundia y capacidad de partido, bueno, eran amigos, que conocía muy bien. ¿Dónde se reunían en Buenos Aires cuando entraban en charlas así de política? Bueno, los muchachos, nosotros teníamos la Federación Universitaria, teníamos nuestro centro universitario, entonces teníamos nuestro lugar para actuar. ¿Eran amigos de los cafés? De las Sí, reuniones de café? también íbamos, no tanto a los cafés, más bien en las casas, las pensiones, no hacía más que vivir la gente que no tenía parientes en Buenos Aires, vivíamos en pensiones, ahí nos reuníamos. En las pensiones también, en el café, en los centros universitarios. Y se hacía una vida muy activa, porque entonces no es como ahora. La juventud era muy participante de la vida política de la República. Hoy usted ve que la juventud más bien es una juventud que trata de apartarse poco, primero porque no le enseñan instrucción cívica en la escuela, ni vida cívica en la escuela primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. Segundo, porque ya el temperamento general dentro del país, por mucha propaganda que se hizo posteriormente, se trató de apartar a la gente, pensando que la palabra política era una mala palabra y que los políticos eran hombres, digamos, que más bien no ayudaban al progreso de la República. Y yo creo que lo más importante para un ser humano es ser político, en la verdadera acepción de lo que es la palabra política. Entonces había una gran vida cívica. Se había en el año 18 realizado en Córdoba uno de los movimientos juveniles más extraordinarios que uno puede haber conocido, o el más importante que yo por lo menos he conocido en la República, que fue el movimiento de la reforma universitaria, inspirado por la juventud espontáneamente. El año 19, cuando yo ingresé a la facultad acá en Buenos Aires, llegó al movimiento del 18 y acá, entonces nosotros participamos del movimiento de la reforma universitaria, con grandes manifestaciones públicas, con gran aporte de toda la población, de los trabajadores, de los obreros, grandes mitines, donde se estudiaba, en fin, se tomaba opinión sobre estos asuntos fundamentales. La vida era muy activa de la juventud. La juventud no iba simplemente al Colegio Nacional ni a la universidad a rendir examen. La juventud participaba activamente en la vida política del país. Pensaba y Claro, actuaba. y actuaba, pero con un dinamismo verdaderamente excepcional. Cambia simplemente su reemplazo del gobierno, cambia la modalidad de los gobiernos, las relaciones entre los hombres, la libertad esa tan amplia que existía, que algunos le denominan libertinaje, mentira, era una libertad que le permitía a usted actuar, estudiar, discutir, formarse realmente en el conocimiento de los problemas esenciales de la República. Se terminó en el país. Y todo entonces era una cosa limpia, o sea, todo se hacía en la calle era una cosa cálida, no como ahora que todo el mundo se encierra para acá, para que todo el mundo tiene miedo de actuar. Y recuerdo muy bien, en el año 1930, con lo que Irigoyen, yo estaba en Cruz del Eje, era médico de los ferrocarriles, yo había ido el año 29 ahí a Cruz del Eje como médico de los ferrocarriles. Intervienen para darle a usted una idea del cambio en la República. Le cuento esto así como es una conversación sin mayores proyecciones, así dicha así de una manera espontánea. Yo era médico ahí de los ferrocarriles, de Cruz del Eje, y caí Irigoyen. Y llegué inmediatamente a la intervención a los talleres ferroviarios de Cruz del Eje, y por supuesto llegó un mayor, un coronel, o un teniente coronel, no sé quién. Y entró ahí a los talleres de Cruz del Eje este señor, pensando que qué cuartel, que este era un campo de concentración o algo por el estilo.
intimidar a toda la gente, intimidarla. ¿Qué hacía uno, qué hacía el otro? La pobre gente, criollos, hay casi toda, la mayoría, gente de trabajo, gente honrada, y gente que cumplía perfectamente con su deber, que trabajaba con naturalidad y normalmente, con anterioridad, se encontró frente a esta intervención hecha de esta manera, digamos, violenta, y sobre todo creyendo que todos estos organismos del gobierno, en este caso los ferrocarriles del Estado, marchaban, como se decía entonces, de una manera irregular. Y a mí me llamó la atención, ¿no?, la llegada de esta gente, porque nosotros habíamos vivido ahí compartiendo la vida con los trabajadores, yo como médico de ellos, y vivíamos naturalmente con una gran amistad, una gran solidaridad. Y me dice uno de los médicos, y tenemos que ir a saludarlo al este jefe que llegaba ahí, este coronel o no sé cuánto. No, le digo, vaya usted, ya no, yo no voy a verlo, yo no tengo ningún interés en verlo. Por otra parte, yo no me voy a quedar acá en este cargo, yo me voy a ir a cualquier lado, pero yo no sigo con esta gente. Ya en el primer momento usted tuvo la impresión del cambio, y llega en ese momento como interventor, fíjese usted, interventor del cuerpo médico del ferrocarril del Estado, llega a Cruz del Eje el profesor Alberto Swan, profesor de higiene de la Facultad de Medicina, con quien yo había rendido la última materia en la Facultad de Medicina 3 o 4 años antes. Y llega este doctor Swan, un hombre de edad, un viejo profesor de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, y llega ahí al hospitalito donde yo estaba. Y yo lo recibí con el mejor agrado, el profesor de la facultad, con el respeto y la consideración que él merecía. El señor fríamente me saludó, el profesor se sentó en una silla de escritorio que teníamos ahí, sacó una libreta del bolsillo, abrió la libreta. Fulano de tal, ¿quién es? Preguntando así de una forma bastante impertinente, ¿no? Digo, es el doctor tal. ¿Dónde está? Está cumpliendo sus deberes. Fulano de tal, ¿quién es? Bueno, el fulano de tal, Leila. Fulano de tal, ¿quién es? Entonces me levanté de la silla donde estaba y lo tomé de un brazo. No le pegué una cachetada porque era un hombre de edad, y era un profesor y yo era un hombre joven, entonces me pareció que era una cobardía proceder con él de una manera violenta. Me un brazo, ¿qué viene a hacer usted acá? ¿Cómo? Dice el hombre sorprendido. ¿Qué viene a hacer usted acá? Usted también es de lo que cree, como dicen todos los diarios y toda la publicidad, que el gobierno de Irigoyen todo era un desorden, que nadie cumplía con su deber. Yo hace 1 año y pico que estoy acá, he tenido un día de descanso. ¿Quiere ver usted los antecedentes, lo que hemos hecho acá nosotros, los documentos? ¿Qué viene usted aquí a faltarnos al respeto a nosotros, por más profesores? El hombre se quedó cohibido. Lo dejé del brazo y me dice, perdóneme, doctor, tiene mucha razón. Venimos así era el espíritu de la gente del país. Creía que en todas partes esta era una cueva de ladrones. Todo esto lo había hecho la prensa del país, los diarios de la República. Aquí Irigoyen le daba la libertad de prensa absoluta, y estos decían los disparates más grandes en el país, tratando de decir que era un hombre que ya estaba viejo, que era un hombre que no tenía calidades para gobernar, que era un hombre aquí, que era un hombre allá, cuando era un gobernante extraordinario, excelente y sobre todo con un sentido moral y nacional verdaderamente, sobresaliente. Bueno, me dice este doctor Swan, después que tuvimos esta pequeña, diríamos, incidencia, perdóname, dice, metió la mano ahí. No quiero saber más nada, no quiero preguntar nada, doctor, más. Ni quiero ver nada. Tiene razón, usted tiene razón. Esto es una falta de respeto, tiene razón. Doctor, le termino para cortarlo. Y entonces me dice, venga, vamos a Cosquín, pueblo cerca, y yo decía, yo tengo ahí una casa, familia, venga a almorzar conmigo, venga a almorzar conmigo. No, doctor, no, por favor, venga, acompáñeme. Yo quiero pedirle disculpas de cualquier manera a usted. Así estaba la gente equivocada. Este era profesor de la Facultad de Medicina, profesor de higiene, y llegó de esta manera ahí. Y después tuvimos una pequeña incidencia con el chasilla de otra naturaleza, con el capitán, o teniente, o qué sé yo cuánto. Alvariño creo que se llamaba, mayor o teniente coronel.
Y claro, fui declarado cesante inmediatamente, pero yo ya me iba a ir ahí. Es decir, nunca el país hubo un cambio tan tremendo en la República Argentina, donde empezó a actuar entonces la violencia, el descomedimiento, la mentira, el fraude, todo se desnaturalizó en la vida argentina. La vida argentina entonces era más simple, era más sencillo, las relaciones entre los hombres, de cualquier nivel, eran muy respetuosas. Y bueno, aquí estamos todavía a los 50 años, estamos más o menos. Doctor Illa, es la última pregunta, pero no quiero dejar de relacionar lo que le pasa a Irigoyen en el año 30 con lo que le pasa a su gobierno ya en décadas más avanzadas. Hay alguna relación, son tiempos distintos, porque yo le digo, en aquella época, la época de Irigoyen, existía desde el año 53 hasta el año 30, hubo acá gobiernos constitucionales en el país. A mí me tocó actuar en un periodo donde los gobiernos del año 50 del año 30 hasta la época que yo llegué al gobierno ya fueron gobiernos que no actuaron muy de acuerdo con la Constitución. ¿Pero no se montó en su época una maquinaria contraria a lo suyo? También, sí, efectivamente. Este es un asunto que a mí no me gusta mucho hablar porque hay que documentar muy bien las cosas, porque yo no puedo ser juez y parte. Pero yo le puedo decir a usted que Irigoyen cayó el año 30 por las compañías extranjeras, sobre todo las compañías petroleras y por la Standard Oil, fundamentalmente acá en el país, por el problema del petróleo. Y en gran medida yo caí también en un 50% por el problema del petróleo acá en el país. Esta similitud podemos tenerla con el gobierno de Irigoyen. Es decir, la defensa del patrimonio nacional, lo que llamamos nosotros la defensa del patrimonio nacional. Esto yo lo puedo documentar muy bien porque conozco esta historia a fondo, para decirle a mucha gente que todavía anda por ahí hablando algo que no se relaciona en realidad con la verdad de lo ocurrido en el país, que en ese aspecto puede haber alguna similitud en la caída de Irigoyen con la personalidad que tenía Irigoyen, naturalmente muy superior a la que podía tener yo, pero las causales fueron bastante idénticas, ¿no? Muy parecidas, ¿sí? Doctor Illa, estamos en los últimos minutos de 1981. Le digo que la pase muy bien y que si va a Córdoba, allá con su grupo de gente, con sus amigos, con su familia, empiece un buen año 82. Sí. Como no, yo le agradezco mucho sus deseos y aprovecho naturalmente esta oportunidad que me da usted por Radio MON para enviarla a todos mis convecinos y amigos acá de Cruz del Eje, a todos, sin excepción de ninguna naturaleza, mis enhorabuenas y mis mejores deseos para que ellos también sean, en el año 1982 tengamos un año que sea propicio para todos. Ahora yo voy a volver allá y yo sigo mi lucha, mi tarea permanente, de manera que lógicamente ahora hay que desear a toda la gente en estas fechas memorables, no tenemos que olvidarnos nunca que debemos tratar de ampliar nuestras manifestaciones amistosas con todos nuestros compatriotas. La verdad que le agradezco su atención y le doy un abrazo y un saludo respetuoso a todos los compatriotas de Pergamino. Muchas gracias, doctor.